Colombia es uno de los países más desiguales del A lo mundo. largo de los episodios conversaremos cómo la inequidad impacta la vida de las personas y cómo se reflejan situaciones que hacen parte de nuestras realidades. La vida en el campo es a otro ritmo. Por ejemplo, el río es como nuestras venas. Si lo cortan, nos desangramos. El municipio de Argelia de María está ubicado en la zona Páramo, suroriente antioqueño, es un territorio campesino y fuimos afectados mucho por el conflicto armado, fuimos víctimas de varios delitos de lesa humanidad, muchas violaciones a los derechos humanos, al derecho humano internacional, incluso entre eso está pues asesinatos selectivos, muchos desplazamientos forzados, muchas violaciones, pues y eso no estuvo ajeno ninguna persona de Argelia. Prácticamente según la unidad de víctimas, más del 90% de la población argelina somos víctimas del conflicto armado y estamos reconocidos ante la unidad de víctimas. O sea, estamos en el registro único de víctimas. Si a la luna llegara un campesino muy seguro, al otro día toparía un nacimiento, una fuente de agua pura en las alturas, y en cuestión de una semana ya tendría montado un huerto. Fundaría el primer corral de pollos de gallina extraterrestre, y con tanto que le rinde al campesino después de... Buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos al tercer capítulo de Desigualcast. Luego de la sesión de los elementos introductorios a la inequidad, la sesión de muerte inevitable, vamos hoy con nuestra capítulo de modos de vida. Hoy estamos con dos invitados especiales, una mujer campesina de Argelia. Ella es Verónica Sánchez, estudiante de pregrado en Pedagogía, Ruralidad y Paz, integrante del proceso comunitario Guardianes del Agua, Terruño y Herencia de Vida Campesina, y Omar, un joven del oriente antioqueño, estudiante de la maestría en salud pública e integrante del grupo de trabajo Equidad. También está articulado a la Asociación Campesina de Antioquia y hoy vamos a conversar alrededor de los modos de vida. Yo no hablo de charcos, no hablo de gotas medidas, hablo del caudal del río, de las piedras y las despedidas. Y hablo del agua fría, de la arena oscura debajo de un chorro viejo. Quisiera preguntarles por qué estos procesos y estas organizaciones se interesan en investigar y en acercarse a los asuntos de modos de vida. Sí, yo creo que, digamos que lo que nos recuerda el joven campesino de la vereda del Recreo, de que el río es como nuestras venas, que es cierto, que si una vena, digamos, se corta, se tapa, pues nos desangramos, y de la misma manera se interpreta el río. Por lo tanto, digamos que es entender la forma como habitamos el territorio, la forma como vivimos en él, y en ese sentido, digamos que los modos de vida nos permiten pensar las desigualdades, pero también las prácticas de un grupo en específico en un territorio. Hoy queremos hablar de los jóvenes campesinos. Estos modos de vida de los jóvenes campesinos pueden pensarse desde distintas dimensiones de su vida cotidiana, por ejemplo el trabajo, la forma como ellos producen, trabajan la tierra, pero al mismo tiempo también el consumo, el acceso de la carretera, los servicios de salud, las prácticas que están asociadas con la organización comunitaria, los soportes colectivos, la participación misma en asociaciones, los encuentros comunitarios en los cuales, pues, digamos, los y las jóvenes de este territorio son protagonistas y que se están pensando a partir de su propia vida como grupo la dignificación, ¿cierto? Reconociendo sus problemas y además. Pero también es una forma de que los jóvenes se piensen la identidad, la cultura, inclusive la relación con el mismo territorio. Consideramos pues que los modos de vida de los jóvenes campesinos y campesinas en Argelia es una oportunidad para reconocerse, es una propuesta para pensar las desigualdades y sobre todo es una mirada que nos permite proyectar hacia el futuro una vida mucho más digna. Por ejemplo, en el caso de la ACA, son conscientes de la dignificación, de la importancia de dignificar la labor que ha hecho el campesinado y la importancia de que permanezcan en sus territorios para garantizar lo que decía Omar, el tema de la soberanía alimentaria, y pues entre las apuestas que tiene la ACA está también la defensa del territorio, y detrás de la defensa del territorio está también empoderar a las juventudes
de permanecer ahí, ¿cierto? Y también de planear como esa vida ahí en el territorio, en el presente y en un futuro también, porque pues ellos son los que van a heredar el territorio, los que van a estar ahí en unas décadas más adelante. Entonces, por eso es importante lo que hacen estas organizaciones comunitarias de llegar a los territorios y no solamente empoderar a las mujeres, a los hombres, sino también a las niñas y a la juventud. Nos lo hagamos por los campesinos, por el río, por reunirnos montarnos. cada vez más para defender el río, de nuestros campesinos. por preservar nuestro territorio. Lo jugamos más que todo por el agua. Las comunidades nos la jugamos por siempre tratar. Cuidar las generaciones a futuro. Muchas gracias porque de alguna manera nos bajan un poco eso de qué son los modos de vida. Me gustaría hacer la pregunta directamente para que creo que nos han ejemplificado un poco cómo los modos de vida se representan en una comunidad campesina, pero vamos a conversar más profundamente qué es eso de los modos de vida. Yo creo que para que el público nos entienda y tratemos de aterrizarlo pues a una realidad concreta que es la de los jóvenes campesinos de Argelia, trataré pues como de ser muy somero o muy breve con la definición de los modos de vida. Inicialmente es una crítica a lo que históricamente se ha entendido como los estilos de vida, ¿cierto? En una lógica de un sistema capitalista neoliberal en donde las personas conciben la vida desde una perspectiva solo individual y en donde sálvese quien pueda, ¿cierto? Los modos de vida nos invitan a pensar una vida colectiva, ¿cierto? Una vida colectiva de grupos, en este caso, por ejemplo, de jóvenes campesinos de un territorio específico como Argelia, y está en el marco de una mirada de la reproducción social de la vida misma, ¿cierto? O sea, estamos insertos en un sistema en donde la vida misma se va reproduciendo de unas formas y por lo tanto nos pensamos en este caso una dimensión particular que es los modos de vida, que es lo que caracteriza a un grupo, en este caso jóvenes campesinos, y que ese grupo tiene unas formas de ser en el territorio, en un contexto y en una historia determinada. Por lo tanto, esos patrones, esas prácticas, esas formas de vivir pueden verse desde una mirada negativa o pueden verse desde una mirada positiva, ¿cierto? Que es lo que se conoce como patrones protectores de la vida o patrones malsanos de la vida, ¿cierto? Cuando hablamos de los patrones protectores es todo lo que posibilita la reproducción del modo de vivir de los jóvenes campesinos que protegen su vida, ¿cierto? Que dignifican su vida misma en el territorio. Y cuando hablamos de patrones malsanos o vulnerados de la vida misma es todo aquello que pone la vida misma en riesgo de los jóvenes. Y para entenderlo de una manera más concreta, pues lo podríamos relacionar con 5 dimensiones de las cuales hemos ya reconocido durante la conversa, que es los modos de vida respecto al trabajo, ¿cierto? La forma como trabaja los jóvenes campesinos y campesinas, los modos de vida frente al consumo, ¿cierto? Lo básico que yo necesito para poder habitar un territorio, vivir, consumir, pero también el consumo ampliado, que son esos otros asuntos que garantizan un modo de vivir saludable o malsano si esos recursos, digamos, no se garantizan. Por ejemplo, la educación, el acceso a una carretera, etcétera, etcétera. También tenemos los soportes colectivos y las organizaciones, que son esos distintos espacios donde los jóvenes participan, construyen una vida solidaria, digamos, de alguna manera su vida se sostiene con otros y con otras, ¿cierto? Y por lo tanto puede ser la participación en juntas de acción comunal, procesos comunitarios de defensa del territorio, asociaciones campesinas. Yo creo que ahorita podríamos, junto con Vero, desde su experiencia y demás, pues profundizar en ello. Otra de las formas de comprender los modos de vida es una dimensión más asociada con la identidad, la cultura, las relaciones espirituales, puesto que no es lo mismo una comunidad campesina, digamos, de la región Caribe del país a una comunidad campesina del sur del Cauca, por ejemplo. Y adicionalmente podríamos también comprender los modos de vida desde las relaciones con el mismo territorio, ¿cierto? Las formas como yo habito los espacios, con quienes me relaciono, pero al mismo tiempo también las formas que eso representa para mí. Por ejemplo, la relación con el río, por donde empezamos el podcast. Si el río lo cortan, si el río lo represan, la vida se desangra,
¿cierto? La vida está en riesgo. O, por ejemplo, la importancia de una cancha más allá como el lugar donde se reúne la comunidad o el lugar donde llegan las personas para recrearse, como el lugar comunitario, el lugar de cohesión social. Esas son las formas, digamos, de poder comprender los modos de vida y vamos a tratar de entenderlo desde las Juventudes Campesinas de Argelia, Antioquia. Entre las dimensiones también de los modos de vida tenemos la identidad, cultura y espiritualidad. Pues como entre las costumbres que se tiene en las comunidades campesinas, como esas prácticas y esos saberes y también esas resistencias que tienen las comunidades campesinas. En el tema de la identidad, pues Argelia es un territorio que su cultura está basada en la arriería, entonces la mula es como un emblema y incluso la llamamos la reina, ¿cierto? La reina del campesino es la mula. También en la cultura también pues estamos inmersos pues en una cultura muy campesina, con unas costumbres muy arraigadas como a la fervorosidad, como a las creencias religiosas. También aún heredamos como la forma en cómo labramos la tierra, cómo cultivamos nuestras parcelas. También está pues como todo el tema de lo musical, ¿cierto? Como los gustos, todo lo que tiene que ver como con un territorio muy, muy campesino, como es el caso de Argelia de María. En el tema de la espiritualidad, pues si bien no hacemos como un tipo de mística muy específica como en otras comunidades más indígenas o más afro a veces, pues nosotros sí tenemos como una conexión muy estrecha con el río y con todos los bienes comunes, ¿cierto? Con el ecosistema como tal, pero lo vivimos más como de una manera más diferente. De pronto también le pedimos permiso al río, también agradecemos que nos dé alimento, que podamos sacar arena para hacer nuestras casas, piedras para hacer también los puentes, viales, para poder pasar por las vías terciarias y poder comunicar pues como la zona urbana con la zona rural, pero sí vivimos ya como una cosmovisión más diferente, pues como en el tema ya como campesinos y campesinas. Ya en el tema colectivo, que es como ese soporte colectivo, que ya es la vida como la vivimos de forma colectiva, pues las juventudes se vinculan mucho por un lado con el tema de la Asociación Campesina de Antioquia, ya en el tema de Guardianes del Agua, y también participan en los consejos municipales de juventudes a nivel pues local. Ya cuando hablamos de algo más regional, pues está el Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio, que es el Movete, que es también con quienes nos articulamos como Guardianes del Agua, como proceso local, y pues por medio de torneos, de microfútbol, también recorridos territoriales, asambleas comunitarias, foros con precandidatos a las alcaldías donde exponemos el sentir de las juventudes, del campesinado como tal. También tenemos marchas tipo carnaval, donde por medio de la cultura, el baile, también demostramos cómo visionamos nuestro territorio y a qué tememos en ese momento, o sea, qué está pasando y qué es lo que queremos en un futuro, ¿cierto? Como campesinado que nos preocupa y cómo nos soñamos el territorio sin esos conflictos, sin esas posibles afectaciones porque se den ciertos proyectos, como en el caso de las pequeñas centrales hidroeléctricas. También radicamos firmas ante la autoridad ambiental. Entonces, en todas esas cosas han estado también vinculadas las juventudes, porque como es un proceso local que es intergeneracional, entonces siempre lo que tratamos de hacer siempre es que ellos todos estemos vinculados y vinculadas para que el proceso sea más completo y aglomere a la comunidad en general de Argelia. Los hacedores de sueños. En todas las profecías está escrita la destrucción del mundo. Todas las profecías cuentan que el hombre creará su propia destrucción. Pero los siglos y la vida que siempre se renueva engendraron también una generación de amadores y soñadores. Hombres y mujeres que no soñaron con la destrucción del mundo, sino con la construcción del mundo de las mariposas y los ruiseñores. Gioconda Belli. Bueno, muchas gracias, Omar, por hacer el encuadre sobre los modos de vida y cómo estas dimensiones se ven reflejadas en el municipio de Argelia. Quisiera un poco preguntarnos por qué es importante conocer los modos de vida y cuál es esa relación que tienen los modos de vida para generar desigualdad en el territorio. Así es, entonces, por ejemplo, toquemos la dimensión trabajo, ¿cierto?
En Argelia, digamos que una de las formas de entenderse el trabajo es la manera como fluye el dinero, ¿cierto? A través de los distintos trabajos que se desarrollan en la tierra. Por ejemplo, muchos de los jóvenes en Argelia, su trabajo es a través de algo que se llama el contrato, ¿cierto? El contrato no es lo que popularmente conocemos como la carta donde se firman unas cláusulas, unos tiempos, unos dineros y demás, sino que allá es más un asunto de palabra, en donde las personas acuerdan realizar una tarea específica productiva y donde cada uno de los jóvenes o las jóvenes la desarrollan. Pero aquí hay una dicotomía porque este asunto lo que tiene de fondo es una problemática de que los jóvenes no tienen sus propios cultivos para producir o muchas veces no tienen acceso a recursos económicos para poder vivir bien y muchas veces tienen que adquirir estos contratos fuera del territorio. Entonces es uno de los factores que hace, por ejemplo, que haya descampesinización o migración del territorio, porque salen a otros lugares. En este momento tenemos muchos jóvenes que están en la zona cafetera cogiendo café, por ejemplo, porque allá pagan el contrato y económicamente pues es más rentable para el joven. Otro de los asuntos es que muchas veces no tienen las condiciones económicas para poder pagarle a un trabajador y por lo tanto lo que hacen es intercambios por días de trabajo. Hoy trabajamos en mi finca, mañana trabajamos en tu finca, ¿cierto? Y es una forma de ayudarse en donde no hay un pago monetario como tal, sino que lo que yo pueda hacer en la finca del compañero o compañera y lo que él pueda vender sirva para el sustento de su vida y de la misma manera cuando me apoyan a mí, ¿cierto? Eso allá es muy cotidiano. Pero también tenemos otra dinámica laboral frente al tema de lo productivo, que es el jornal. El jornal es cuando le pagan al campesino o a la campesina por el día de trabajo. Independientemente si hace mucho, si hace poco, le pagan por el día. Y digamos que hay algo muy bonito en Argelia que se conoce como los convites, que es cuando las comunidades se organizan para poder arreglar la carretera, para poder resolver un tema, digamos, de acceso. Digamos que la gente se distribuye, se organiza desde las mismas juntas, desde los procesos comunitarios y trabajan en comunidad, se destinan horas, días para poder trabajar en el territorio. ¿Por qué digo todos estos asuntos? Porque, digamos, jóvenes campesinos de Argelia son protagonistas en este proceso, ¿cierto? Tanto hombres como mujeres. Y otro de los asuntos que se ve allá es, por ejemplo, cuando una persona se enferma y tiene su cafetal en tiempo de cosecha, las personas hacen mingas o convites, no para resolver un asunto concreto, un bien común de la gente, que es la carretera, por ejemplo, sino porque al campesino o campesina se le va a perder la cosecha. Digamos que los jóvenes participan de estos espacios y van en convite a ayudar a recoger la cosecha de quien está enfermo, de quien de pronto tiene dificultades, para que pueda vender y pueda, digamos, seguir sobreviviendo en el territorio. Esa es una, pues, como de las formas de entender también el trabajo. Sin embargo, ya cuando esto lo relacionamos con la dimensión consumo y cuando tienen que hacerse exámenes y demás, tienen que viajar hasta el altiplano y muchas veces la gente deja eso en la mitad de camino porque no van a gastar un montón de recursos para ir a sus citas, resolver sus temas de salud. Pero también cuando pensamos asuntos de salud comunitaria, es muy común ver jóvenes que participan dentro de las juntas de acción comunal, en los comités de salud, en los comités deportivos y desde ahí dinamizan las distintas prácticas, pues, de integración social y demás, y todo eso pensado desde una perspectiva de salud. Y digamos que otro de los ejemplos relacionados con este asunto del consumo es que muchos de los alimentos pues los tienen en el propio territorio. Con Vero nos hemos reunido varias veces con jóvenes campesinos en el territorio y cuando ellos miran una foto con los frijoles, con el plátano, con la yuca, lo que comen, lo que desayunan, lo que almuerzan, reconocen inmediatamente que son los alimentos que producen en el día a día en su territorio. Y ahí podría pensarse un asunto también de soberanía alimentaria y demás. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ya hay una dinámica en términos del trabajo y el consumo en donde quieren producir un alimento para comercializarlo, ¿cierto? No como sustento, no como un proceso de autoconsumo, sino de comercialización, ya la lógica entra en una problemática que tienen los jóvenes, aparte que no tienen tierra, y es que dependen del precio que ponga el intermediario. Es fundamental para el joven campesino la cancha, por ejemplo, como aquel lugar en el cual ellos son felices. Lo manifestaba un joven inclusive en uno de los encuentros campesinos que teníamos. ¿Por qué? Porque es el lugar donde ellos se desestresan, pueden ir a jugar, encontrarse con otros, con otras. Pero adicionalmente también la cancha es el lugar de la Junta de Acción Comunal. Los jóvenes campesinos y campesinas hacen parte de la Junta de Acción Comunal, por ejemplo.
el río. El río no es el lugar que separa, nos han enseñado las fronteras, sino que es más puente, ¿cierto? El río como puente de comunicación entre una vereda y otra. Es imposible pensar las veredas en Argelia y las formas como se relacionan en la vereda sin los ríos, por ejemplo. Y por eso estamos en un proceso de defensa. Y por eso los jóvenes están pensando un modo de vivir con relación a los distintos ecosistemas, ¿cierto? Armonizar la vida. O, por ejemplo, lo que ellos manifestaban muchas veces es que si no hay río, ¿yo dónde hago el sancocho? ¿Yo dónde tiro charco? ¿Yo dónde juego con mis amigos y con mis amigas? O, por ejemplo, los mismos predios o las fincas. Muchas veces usted para ir de una vereda a otra pasa por los predios o por los terrenos del vecino o de la vecina. Y allí en Argelia es muy común que eso se respeta, es normal, aunque hace parte como desde una dimensión individual de la vida, de una propiedad privada, entre comillas, desde una dimensión colectiva de la vida, es un espacio público por el cual transita la gente. Y los jóvenes lo reconocen como espacios comunes de vida en donde ellos se integran y demás. Entonces yo creo que son pues como formas de entender los modos de vida de los jóvenes campesinos y campesinas. Sí, es verdad la forma en cómo debemos tejerle el tema del trabajo en el territorio, las relaciones tan estrechas que tenemos como campesinado con el río y con todo, o sea, nosotros el río no lo dimensionamos, como decía Omar, como algo aislado, sino que sabemos que está relacionado con todo lo que hacemos diariamente, incluso en nuestras fincas. Entonces, no es solamente vivir a tantos metros de él, sino saber que es el que une, o sea, prácticamente es el que une y crea como puentes de solidaridad entre las mismas comunidades. Las escuelas también, como dice Omar, como las juntas de acción comunal, que son organizaciones de base en las veredas, somos conscientes que por medio de las juntas de acción comunal es que también se consolida más el proceso local de guardianes, porque sabemos que cada que llegamos a una vereda siempre nos recibe el presidente de la junta de acción comunal, pues los profes o las profes de esa escuela veredal. Entonces todo eso se va como anclando y vemos que nada es aislado, sino que todo se va uniendo y va tejiendo el territorio como tal, tanto como con los bienes comunes como también las personas que habitamos esos territorios. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa. Hemos hablado de cómo los modos de vida se configuran en el territorio de Argelia y cómo esa es la garantía de las 5 dimensiones de los modos de vida permiten que la vida saludable en el territorio se pueda dar, y también cómo el movimiento de Guardianes del Agua está velando para que realmente haya un modo de vida que proteja la vida en el territorio. Quisiera que conversáramos un poco de cómo se sustenta eso con los datos. ¿Qué datos conocen que nos puedan ayudar a sustentar los modos de vida y por qué esto es importante para los jóvenes en Antioquia y en el territorio? Sí, hay un informe que salió el 25 de noviembre de este año 2024, que es de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es el CEPAL, donde habla que el campo pierde a su juventud. Revela que 1.2 millones de jóvenes en Latinoamérica abandonarán el sector agrícola para 2030, migrando al sector servicios. Es decir, que 7 de cada 10 jóvenes latinoamericanos dejarán la agricultura. El informe nos dice que hay una problemática agravada por factores como el cambio climático y los procesos migratorios, que aumentan las competencias por empleos en zonas urbanas. Incluso da unos datos ya en el tema del contexto social, dice que 31% de los jóvenes de la región viven en situaciones de pobreza, un 8.5% en pobreza extrema y un 50% trabaja de manera informal. Es decir, que 20% más de jóvenes en las zonas rurales trabajan en la informalidad comparados con las áreas urbanas. En diálogo con lo que Vero nos presenta, Mauricio Cabrera en la revista Cambio en el 2022 realizó una reflexión que se titula Campesinos sin tierra, tierra sin campesinos, precisamente como poniendo de fondo la descampesinización del campo. Ahorita mencionábamos cuando hablábamos de los modos de vida que, digamos, hay un proceso de descampesinización del campo y hay una preocupación global, regional, local
porque los y las jóvenes se están yendo del territorio. Digamos que no estamos aquí en defensa de que se tengan que quedar en el territorio, sino que la razón por la cual salgan de su territorio no sea por condiciones de que la vida en el territorio es indigna. Cierto, tenemos que procurar porque la vida en el territorio sea digna, porque o si no, de lo contrario, digamos, va a haber cada vez más un proceso de descampesinización del campo y nos vamos a ver supeditados a todo un proceso de desterritorialización y de la pérdida de la identidad de la cultura de las comunidades campesinas. Mauricio Cabrera, digamos, en este artículo hace la reflexión de que todo eso obedece a que muchas veces el joven quiere acceder, por ejemplo, a la educación superior y tiene que salir del territorio para poder acceder a la educación superior. O, por ejemplo, porque quiere unas condiciones de empleo donde tenga un contrato, una formalidad, vacaciones, etcétera, etcétera, y pues digamos que esas condiciones no se encuentran en el territorio. O por el conflicto armado interno, ¿cierto? Se presenta toda esta dinámica de los actores armados, las economías ilegales, todo el asunto del microtráfico, las formas como los jóvenes, digamos, se enganchan a estas dinámicas y por lo tanto muchos padres y madres inclusive quieren que los jóvenes salgan del territorio para que no se vean, digamos, subsumidos o absorbidos por estos procesos pues, de las dinámicas ilegales que suceden en el país. O por ejemplo lo que yo planteaba y era la tenencia de la tierra, ¿cierto? Jóvenes que no tienen tierra, que dependen de una herencia que históricamente pues digamos ha pasado de generación en generación, pero que muchas veces los jóvenes trabajan digamos también en el marco de un proceso de la familia, de colectividad familiar que es supremamente importante, pero a la hora de pensar una vida más autónoma y demás, ellos manifiestan que necesitan tierra para poder también trabajar y demás. Y ya en un contexto regional hay pues como dos experiencias. La primera es una tesis de pregrado publicada por Laura Cristina Cuadros que se llama El Oriente, modos y espacios de vida campesinos entre la recuperación, la reproducción y defensa de la vida digna del campesinado en el Oriente Antioqueño. Trabajaron en tres contextos pues, de tres zonas del Oriente Antioqueño, en bosques y en páramo, y digamos que lo que encuentran allí es cómo la vida se reproduce a partir de prácticas, saberes mismos campesinos y cómo eso ayuda a dignificar la vida en el campo, pero que estos modos de vida, precisamente hablando ahorita de patrones de exposición vulnerables de la vida, ponen en riesgo la vida cuando hay proyectos hidroeléctricos, expansión urbanística, poco reconocimiento de las necesidades que tienen los campesinos y campesinas, y ponen en reflexión cómo esto entonces, frente a un modelo de desarrollo capitalista, digamos cómo el modo de vida entonces reproduce una vida digna, ¿cierto? Frente a ese modelo de dominación, de acumulación y de despojo. Y también porque esta experiencia nos posibilita comprender que hablar de los modos de vida de campesinos y campesinas, y en este caso de jóvenes, implica hablar de sus propias realidades, entender sus propias realidades y ponernos en diálogo con esas realidades y construir desde ahí, ¿cierto? No dinámicas impuestas, dinámicas extractivas, dinámicas pensadas en un escritorio en cuatro paredes, sino construidas codo a codo en la finca, en el campo, en el territorio, en la cancha, en la vereda, desde la comida, en todos esos distintos espacios, cómo nos pensamos una vida más digna, y es un poco el llamado también que nos hacen estas experiencias. Pues es bien sabido que las juventudes sí tienen que emigrar mucho a la ciudad, sea por cuestiones laborales o por cuestiones también de acceso a la educación superior en este caso. Es triste pues saber eso porque igual necesitamos que ellos en la manera de lo posible permanezcan ahí, ¿cierto? Algunos se vienen y regresan, ¿cierto? Después de que acceden a la educación superior, después de que tienen una experiencia laboral, muchos de ellos vuelven y retornan al territorio y deciden ya su proyecto de vida anclarlo ahí nuevamente como a esas raíces o a esa herencia campesina que se tiene en el territorio. Pero no siempre pasa así. Desde Guardianes del Agua, desde que la apostamos como de forma legal y legítima a una territorialidad campesina, sabemos que también podría ser una forma de que ellos puedan permanecer y quieran permanecer allí. Por eso, desde Guardianes del Agua hablamos mucho de los territorios campesinos agroalimentarios, que son los TECAN, que es la forma en que nosotros también podamos decidir qué sembramos, cómo sembramos, para quién sembramos, que podamos, que le apostamos a la soberanía alimentaria, que podamos también decidir
qué proyectos se llevan a cabo o no allí, o sea, que ya el desarrollo del progreso, si lo queremos llamar así, ya sea como más dado desde, por y para el campesinado, no como un ordenamiento territorial de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, o sea, que nosotros seamos los que decidamos qué es lo que queremos para nuestro territorio. Entonces, desde Guardianes del Agua sabemos que hay que apostarle a eso, que desde ahí está como la esperanza de que los jóvenes se quieran quedar en el territorio porque van a poder encontrar la forma de tener una vida económica digna, porque sabemos que igual lo económico tiene que primar también en ese buen vivir, ¿cierto? También va no solamente la salud, sino que también va la estabilidad económica, y que eso no sea como algo que los lleve, los incite a retornar o a irse a otros territorios muy lejos incluso, porque a veces no solamente se van para territorios cerca al oriente, sino que se van para otros departamentos o incluso hasta para otros países, porque eso está pasando. Entonces sabemos que esos datos son alarmantes. Entonces lo que buscamos es que haya también como una equidad y una justicia social, y debe empezar desde las bases, que son las niñez y las juventudes de nuestros territorios campesinos. A los jóvenes campesinos y campesinas nos dicen: estudie para que sea alguien en la vida, pero ¿es que siendo campesinos ya no somos alguien en la vida? Quisiera, pues, y desde Guardianes del Agua se hace un proceso y se viene también exigiendo como unas formas que aseguren esas condiciones. Entonces quisiera como invitarlos a que hablemos un poco de qué acciones se pueden hacer para asegurar los modos de vida saludable en el territorio. Pongamos un ejemplo específico. Los mismos jóvenes en el territorio argelino manifiestan que necesitan más espacios de participación. Eso está relacionado, por ejemplo, con la dimensión organizativa y los soportes colectivos, porque muchas veces hay mayor protagonismo de los adultos, ¿cierto? Por ejemplo, un llamado a la acción es cómo garantizamos la participación de los y las jóvenes en el territorio, digamos como una posibilidad del reconocimiento de las diversidades, de las diferencias, pero adicionalmente como una posibilidad de un diálogo intergeneracional. Eso es supremamente clave. Lo segundo, por ejemplo, cómo nos pensamos que una escuela va más allá de un asunto educativo formal institucional del sistema educativo. La escuela en el territorio no debe ser solo el lugar donde se va a hacer primaria, secundaria y demás, sino que es el lugar clave de cohesión social comunitaria del territorio argelino. Y la escuela para los jóvenes y las jóvenes es indispensable porque es el lugar del sancocho, del juego, de la reunión, de la formación. Es el lugar, digamos, del encuentro, de la integración, un proceso identitario de dignificación de la vida colectiva. Otro llamado a la acción, digamos que está más en el orden de asuntos más de autonomía, de solidaridad, y yo quiero aquí plantear una mirada desde unos modos de vivir saludables que Jaime Breil, autor, digamos, latinoamericano de la perspectiva de la determinación social de la salud, habla de las 4 veces de la vida. Por ejemplo, la sustentabilidad. ¿Cómo hacemos para que la vida sea digna y duradera? No sea un asunto momentáneo, y creo que ahí lo que Vero decía ahorita de los territorios campesinos agroalimentarios es una apuesta interesante para pensarnos una vida digna en el territorio. Un proceso de soberanía, ¿cierto? En términos de que la soberanía nos libera. Y de alguna manera cuando un joven campesino dice es que yo quiero estos espacios porque son los lugares en los que soy feliz, es entender un proceso de liberación, ¿cierto? De los jóvenes. La forma de ser feliz, la forma de dignificar la vida, es la forma también de liberarnos frente a una opresión, frente a un sistema, y por lo tanto es como una apuesta también, un llamado a la acción de gestar procesos de liberación, de autonomía, de colectividad. La solidaridad, en tanto no estamos solos, ¿cierto? Que lo hemos mencionado varias veces, cómo nos pensamos asuntos equitativos, incluyentes, pero al mismo tiempo de participación colectiva, el diálogo con otros y con otras. Yo creo que el ejemplo más bonito es cuando hablábamos ahorita del modo de vida. Una práctica muy cotidiana es que alguien se enferma y los demás suman esfuerzos para poder apoyar a esa persona que está enferma. Yo creo que debemos escuchar más a la gente y aprender más de esas prácticas y esos modos de vida para reproducir una vida mucho más estable, duradera, plena, digna y demás. Y finalmente lo seguro, ¿cierto? Necesitamos entornos seguros y los jóvenes también lo reclaman. Mientras que las condiciones estructurales en el país no cambien, la presencia de los actores armados, las economías ilícitas, los grandes proyectos extractivos, muchas veces gestados y apoyados por el Estado, por las corporaciones autónomas regionales que deberían, por el contrario, estar defendiendo el territorio y defendiendo la autonomía campesina, pone en riesgo la vida.
y por lo tanto yo creo que un llamado a la acción es cómo nos pensamos desde las juventudes en un diálogo intergeneracional comunitario, una vida digna para que sea en ese territorio un espacio digno de vivir, seguro. Gracias, Omar, por esas reflexiones que nos planteas desde las 4 S que Jaime Breil pone y también cómo lo lograste ejemplificar. Quisiera preguntarle a Vero cómo desde Guardianes del Agua ven el actuar de estas 4 S o cómo ese llamado a la acción se hace desde la organización que representas. Desde el proceso local, pues nosotros somos conscientes que el neoliberalismo siempre habla como de la individualidad, pero nosotros desde la organización comunitaria hablamos de lo colectivo, entonces todo lo del territorio lo hablamos en colectivo, o sea, el derecho al agua, el derecho a la tierra, el derecho a permanecer, a planear esa vida allí en ese territorio. Desde Guardianes también le apostamos mucho como la reivindicación de los derechos del campesinado, a los derechos de la naturaleza, que podamos transitar con libertad, con tranquilidad, vivir como en armonía y en paz, que es como lo que nos han negado durante mucho tiempo. Entonces eso también es como una apuesta que tenemos como Guardianes del Agua, que podamos como vivir de forma pues soberana en el territorio. También nosotros desde Guardianes siempre hemos apostado mucho a una frase que incluso la hemos utilizado en los foros con los precandidatos, porque sabemos que muchas veces hablan de un desarrollo y de un progreso en los territorios, pero ese es el que ellos hablan dado desde arriba y no el que realmente quieren las comunidades, en este caso las comunidades campesinas. Entonces nosotros tenemos una frase que decimos: ¿a qué llamamos progreso? ¿A qué llamamos desarrollo? A tener poder o dominio sobre los ecosistemas. La plata ni el poder lo son todo, los bienes comunes naturales sí, porque además de ser vitales para nuestra subsistencia, significa nuestra conexión con la divinidad. Entonces, de Guardianes queremos los ríos para la vida, que es para eso que fueron creados. O sea, somos muy conscientes desde nuestra cosmovisión espiritual, en el caso de las comunidades campesinas, es que Dios los creó fue para que albergaran la vida, no para que albergaran la muerte, al ser dados pues como para el tema de centrales hidroeléctricas que acaban pues con la vida del río. Y por ende, si la vida del río se acaba, pues también se acaba nuestra vida también en el planeta Tierra. Entonces ese es como el llamado a la acción, de que tengamos muy en cuenta qué es lo que queremos, qué es lo que visionamos y que seamos conscientes de tener en cuenta a las comunidades campesinas, qué es lo que ellos han querido realmente para sus territorios. El maíz, el verdadero oro amarillo. El maíz, emblema de la soberanía y autonomía alimentaria del campesinado. El maíz como el verdadero oro amarillo, la riqueza heredada, la abundancia que resiste. El maíz como base de la alimentación humana y animal. El maíz como invitación y recuerdo de las familias extensas, fervorosas y unidas que la guerra desangró. El maíz como el oro que se pinta de colores, como el arco iris de la vida lleno de sueños y esperanzas. El maíz, como dice José Martí, toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. El maíz, el verdadero oro amarillo. Ya para ir cerrando, quisiera hacerles la última pregunta y es: ¿ustedes por qué están hoy acá conversando sobre esto y por qué creen que poner la reflexión sobre modos de vida, desigualdades en un contexto como el Oriente Antioqueño es importante? Pues yo quiero volver al inicio, es que no queremos que la vida se siga desangrando, sino que por el contrario, la sangre colectiva sea más para dignificar, para una vida digna. Adicionalmente, porque soy hijo de campesinos y habitante del Oriente Antioqueño y siento un compromiso político, ideológico, colectivo por la defensa de la tierra y la construcción de una vida alternativa a ese modelo neoliberal que nos individualiza, nos oprime y demás. Finalmente, porque estoy supremamente convencido que hablar de los modos de vida es reconocer que hay tristeza y muerte, pero que en el marco de esa tristeza y muerte también hay alegría y constante lucha. Ese es el mensaje que vinimos a dar acá, de que los jóvenes, las jóvenes del campo, de la zona páramo del Oriente Antioqueño, de Argelia, Antioquia, estamos tratando de dignificar y agrietar el sistema. Es una forma de agrietar el sistema y de pensarnos una vida mucho más digna. Pues nosotros somos conscientes de Guardianes del Agua que necesitamos sembrar luchas y resistencias, ¿cierto? Como para poder cosechar esos derechos. Y son primordialmente los jóvenes los que ahora están complementando nuestra lucha, pero también van a ser los que van a relevar esa lucha constante por esa dignidad que muchas veces se ha negado
y que necesitamos que ellos estén ahí como liderando esas banderas, ¿cierto? Como recibiéndonos esas banderas de una lucha constante por nuestros territorios, por nuestros bienes comunes naturales. Como mujer campesina, que también resignifico mis raíces campesinas, que son las que hacen que yo ahorita esté en el territorio, que quiera estar allí, que quiera estar también con el proceso de guardianes, estar ahí pues como a la par en todo lo que tenga que ver pues con el trabajo comunitario. Eso es como uno volver a recordar, porque la memoria es también lo que a uno lo hace vivir. Entonces no es solo recordar lo triste de la guerra que nos deja las secuelas, sino volver a caminar a partir de ahí, o sea, qué podemos mejorar, cómo podemos reestructurar ese tejido social que se vio fragmentado por tanta violencia, por tanta estigmatización que se le ha dado al campesinado a lo largo de la historia. Entonces pienso que lo más importante es que los territorios que son campesinos lo sigan siendo, y para eso es vital reconocer las prácticas, saberes y esos modos de vida campesinos que son los que van a heredar las juventudes. Agradezco la presencia de Verónica y Omar en el espacio. Gracias por poner sus palabras para transformar el conocimiento al servicio de otras personas que nos puedan escuchar y estén haciendo la reflexión sobre los modos de vida y también la importancia de dignificar los modos de vida en el campesinado. Les invitamos a seguir estos procesos por las redes sociales del Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio, Movete, también por las redes sociales de Producciones El Retorno, que son una semilla del proceso de la Asociación Campesina de Antioquia, para que sigamos de primera mano cómo se están desarrollando estas luchas por la defensa del territorio y la vida en el oriente antioqueño. Para cerrar, quisiéramos dejarles con esta última pregunta. ¿Qué opinan de un campo sin campesinas y campesinos? Este podcast fue escrito y dirigido por la Corporación Las Marías al Aire y el Grupo de Trabajo Equidad de la Universidad de Antioquia. Fue financiado por el Fondo de Democratización del Conocimiento de la Universidad de Antioquia. Grabado en Particular Records en Medellín por Simón Ramírez. Producción de audio, diseño sonoro y música por Iman Music. Síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram, @Las Marías al Aire o @Grupo Equidad _al piso.